Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, Maranata, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, Punto Central. Vamos al tema que nos toca el día de hoy, que es la lección número 9, titulada El pecado, el evangelio y la ley. Y es para mí un privilegio contar nuevamente con mi buen amigo Elvis Requelme. Amigo, ¿cómo estás? ¿Y qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Buenas noches. Igual es un gusto poder nuevamente pues compartir con ustedes y el repaso de esta lección en esta semana, ¿sí? Espero que pues el aporte sea de gran crecimiento, o sea, para su crecimiento espiritual y poder aclarar alguna duda al respecto de lo que enseñan esta semana las verdades bíblicas. Y amigo, es una lección pero muy importante, Claro. porque es bien importante comprender qué es el pecado, qué es la ley, qué es el evangelio. Pero para empezar, amigo, ¿te parece si me ayudas con una oración? Claro, sí, cómo no. Empecemos. Oremos. Querido Padre Celestial, bendito Señor, santo, santo, santo es su nombre. Querido Dios, ayúdanos a entender tu bendita palabra, querido Dios. Límpianos, querido Dios, de toda contaminación de la mente, Señor, del cuerpo, del alma, querido Dios, de espíritu, para que podamos discernir en el espíritu, querido Dios, su santa palabra, querido Dios. Las verdades espirituales que nos ayudarán, querido Dios, a caminar más cerca de usted y a poder, querido Dios, vivir con la esperanza cada día de poder, querido Dios, verle nuevamente en su regreso. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, amigo, ¿cuál es el punto central que puedes encontrar en esta lección? Bueno, sí, el pecado, el evangelio y la ley. Ujú. Me gusta porque esta lección pues enseña la relación entre estos tres puntos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a Ujú. estudiar en este momento, ¿no? El pecado, ¿qué es el pecado? Y está muy ligado directamente con la ley, porque la Biblia nos enseña que el pecado es transgresión de la ley. Y ahora, ¿qué tiene que ver el evangelio con el pecado y la ley? Entonces, es lo que vamos a ver realmente en esta semana. ¿Qué es lo que realmente enseña el evangelio? ¿Sí? Y entendiendo que el Evangelio, como lo enseña Apocalipsis, el Evangelio es Cristo, su obra redentora, Ujú. y dentro de ese papel, cómo obró Cristo con relación al pecado y con relación a la ley. Tú dijiste algo muy importante, amigo. El evangelio es Cristo, es la Amén. buena nueva. Recordemos que evangelio es una palabra del griego evangelio, que significa buena nueva. Cristo es la buena nueva para nosotros. Cristo vino aquí como el Salvador, vino para salvarnos del pecado, a buscar lo que se había perdido, dice el Señor Jesús, ¿no? Así que Así es. creo que es muy importante, amigo, empezar con algo muy importante. ¿Qué es el pecado? Porque de eso trata toda la lección. Hay que tener un entendimiento de qué es pecado para saber por qué viene la ley y por qué es el evangelio. Porque el evangelio, amigo querido, es la respuesta o la cura a la enfermedad del pecado. Pero ¿qué es el pecado? Bueno, hay un texto bíblico que nos enseña que pecado es transgresión de la ley. ¿Dónde lo encontramos? Entonces, 1 de Juan 3, versículo 4. Sí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿no? Entonces, pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿cuál ley? Nosotros entendemos, pues, que es la ley, pues, de los 10 mandamientos. Y, de hecho, el libro de Salmos que inicia con este versículo, ¿no? Salmo 119, 93, 94, dice, jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Entonces, pecado es transgresión de la ley, pero en sí la ley no salva, pero la ley sí nos muestra el camino hacia quien salva. Por eso el salmista dice, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Tus mandamientos me ayudaron a ver cuál es mi pecado, cuál es mi maldad, cuál es mi error, y ahorita necesito que tú me salves. He venido a ti gracias a tus mandamientos, y gracias a esos mandamientos estoy en tu presencia y por eso tú me has vivificado. Es interesante, ¿no? La conexión, porque si no existieran estos mandamientos, no hubiera ese puente, no hubiera ese camino, o sea, no hubiera manera de acercarnos al Dios verdadero, ¿no? De tener esa relación correcta con Dios. Mira que tú dijiste algo importante
Y aquí quiero también aclararlo. A ver, el pecado, acorde a, bíblicamente hablando, es transgresión de la ley. ¿Pero qué ley? Y aquí tú mencionaste los 10 Amén. mandamientos. Ajá. Pero aquí entra el asunto. Cuando Jesús habla, en Mateo 5, Ya. Jesús en el Sermón del Monte empieza a hablarle a los, Ujú. a los fariseos, Así es. porque estaban reunidos ahí para escuchar. Y Jesús empieza dándoles bienaventuranzas, como aquí bienaventuranzas, luego les da hasta la tierra, los del mundo, y luego habla de la ley. Y mira lo que dice aquí. Ajá. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a Ujú. abrogarla, sino para cumplirla. ¿Qué entendían ellos por ley y profetas? Ciertamente lo que entendían ellos es todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Aquí Jesús está diciendo, no vengo aquí a abrogar la ley, que es la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, que aquí también incluye Salmos, como Jesús lo dice en el Camino de Maús, habla de Salmos, profetas. Atención con esto, porque el Antiguo Testamento es toda instrucción dada por Dios para que el hombre tenga el estándar que él busca. ¿Ok? Ujú. Así que los 10 mandamientos son un resumen del estándar de Dios. Ajá. Es la ley Así es. moral como tal. Sin embargo, recuerda, amigo, que hay otros mandamientos que también se Ujú. encuentran allí en Levítico, en Deuteronomio y en otros lugares más, Claro. que también Siguen eran, que vigentes. también eran una orden de Dios, eran una instrucción dada para ellos. Por ejemplo, en Levítico 11 encontramos él, ¿no es La cierto? separación de las carnes limpias y inmundas. Y entre otros más mandamientos que había. Todo Claro. eso es ley. De nuevo, es ley. Porque Sí. es, ¿qué es la ley? La ley es la revelación de la voluntad de Dios. Dios te Amén. revela qué es lo que Él busca, qué es lo que Él pide de su pueblo. No mates, no robes, no mientas, no engañes, no codicies. Mira, eso no es bueno. Eso no es bueno, así que no hagas eso. Dios te revela lo que es malo. ¿Ok? Así es. Entonces, la ley de Dios te dice, no hagas esto, te revela lo que es malo. Así que, ¿qué es el pecado? Bueno, amigo, el pecado, pues es irme en contra de la voluntad de Dios. Repetimos, la ley muestra la voluntad de Dios. El pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Yo no quiero seguir la voluntad de Dios. Dios me dice, no mientas. No, a mí me gusta mentir. Dios me dice, no robes. No, yo quiero robar. Yo tengo que robar. Entonces, cuando yo transgredo la voluntad de Dios, estoy poniendo mi voluntad por encima de la de Dios. Mi voluntad está acá arriba, la de Dios está acá abajo. Ahí es pecado. Ujú. Dios dice, no, espérate, oye, eso no está bien. Yo te digo que es bueno y que es lo malo. Así que no hagas lo malo. Dios te dice, esto de aquí es malo, no mientas, no robes, no codicies, no comas de esos animales, no te vistas de esa manera, no hagas lo otro, y así. De hecho, para Ujú. explicarlo mejor, todo esto es lo que es un abanico, ¿no? El Sí. abanico tiene dos caras, cuando está cerrado, dos caras, ¿no? Ajá. La de un lado y de otro lado, dos caras. Pero cuando tú lo abres, tiene un montón de caras, que son unas 20 caras, no sé, más. Bien, los 10 mandamientos eran como esas dos caras del abanico, las que se ven. Pero al abrirlas, tú veías todo el resto de caras, el resto de mandatos. En el Edén, tú sabes que en el Edén entró el pecado, ¿verdad? Así Entró el es. pecado cuando Eva desobedeció a Dios. Pero tú encuentras que allí no habían 10 mandamientos. Pero el mandato de Dios era uno: no coman de ese árbol. No, esa era la voluntad de Dios. No coman de ese árbol. Pero el hombre quiso hacer su voluntad. Dijo, no, yo voy a comer. Yo quiero comer. Claro, fue engañado por la serpiente, pero el hombre quiso hacer su voluntad. La serpiente lo que hizo fue decirle, adelante, tú quieres comer, come, no te va a pasar nada. Así que la serpiente te motivó a que te tentó para que tú hicieras tu voluntad. Eso es lo que hace el diablo. El diablo te pone una tentación para que tú hagas tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ahí viene como quien dice también entrando un poquito, ¿no? Como para cerrar el tema del sábado, ¿no? Pecado, el evangelio y la ley, ¿no? Eh, Dejando claro ya qué es el pecado, transgresión de la ley, qué es el evangelio es Cristo, lo que Cristo enseña en relación con la ley, y también viendo, entendiendo también que la ley es toda la enseñanza que proviene de la boca de Dios, ¿verdad? Habían en la antigüedad también las leyes ceremoniales y la ley moral, y cuyo cumplimiento de las ceremoniales se da en Cristo, pero la ley moral sigue en vigencia también para todos nosotros. Entiendo también que cada vez que vamos escudriñando la palabra de Dios,
podemos entender mucho más, como tú dices, el abanico de los 10 mandamientos. Por ejemplo, yo no había entendido antes yo creía que matar, simplemente el mandamiento que dice no matarás, era pues no quitarle la vida a alguien. Y cuando abrimos el abanico, pues también vemos que pues cuando tú tienes malos deseos de odio, dice ya cometí homicidio en su corazón para con su hermano, o cuando uno se alimenta de forma tal que pues merma la salud o vive de forma tal que merma la salud del cuerpo, esta es una clara transgresión de ese mandamiento. La ley no simplemente te dice, pues tú robaste y ya estás condenado, porque la paga del pecado es la muerte, sino que la ley dice, tú robaste y tú estabas condenado. Ya hubo alguien quien pagó, hubo alguien quien quiso librarte de esa condenación. ¿Y quién es? Ahí está el fin de la ley, te lo presento, ¿no? Aquí está Cristo. Él es el que pagó por ti. Entonces, no vas a pagar tú, no vas a morir tú. Y entonces, Cristo vino, Dios vino y murió en tu lugar. Es interesante. Y entonces, ahí viene el siguiente paso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No simplemente porque la ley diga qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, sino por el gran acto de amor de Dios hacia un pecador, hacia un transgresor de la ley que merece morir, pero que Dios lo amó tanto que fue capaz de dar su vida por él. Eso es lo maravilloso, porque mucha gente a veces vemos la ley como un tema de legalismo, de querer cumplir mandatos para poder quedar bien con Dios o para salvarnos. Y no es así, sino que es lo que pasa en medio de todo eso, después de que ya conocemos la ley, nos reconocemos pecadores, y el acto de Dios es lo que nos mueve a guardar esos mandatos. El acto de amor, el acto de salvación. Entendiendo esto, amigo, vemos cómo la obra de Cristo hace nuestra vida y cómo nos limpia de pecado. Y aquí entra pues la importancia del Evangelio, porque el Evangelio y la ley van de la mano, no se pueden separar. El Ajá, Evangelio es lo que Dios hace por ti, la ley es lo ajá. que Dios pide que hagas por Él. Pero atención, tú no puedes, mejor dicho, nosotros no podemos No podemos. hacer lo que Él quiere que hagamos si Él no hace por nosotros lo que Él quiere que hagamos. Es interesante porque así funciona. El Evangelio es lo que nos permite cumplir la ley, lo que nos Ah, lleva a cumplirla. Porque el Evangelio, como tú dijiste, amigo, el Evangelio es Cristo. El Evangelio, y aquí voy a citar Romanos 1, versículo 17, que aquí lo pongo en pantalla, nos dice lo siguiente. ¿Qué es el Evangelio? Atención con esto, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. En 1 Corintios van a encontrar que dice, Cristo es poder de Dios. Cristo es el Evangelio. Es la buena amén. nueva. Es aquel que fue enviado para que podamos tener salvación. Recuerda, poder para salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. Cristo, el Evangelio, es la solución para poder liberarnos del pecado, para poder ser limpios de él. Porque, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más del justo vivirá por la fe. En el Evangelio, en Cristo, encontramos la justicia de Dios. Y la hermana White va a decir que la justicia de Dios se encuentra en los 10 mandamientos. Y es muy cierto, porque Cristo vino aquí a mostrarnos cómo cumplir los mandamientos. Vino a mostrarnos que se puede hacer. No por Ujú, nosotros, pero por su poder, por claro. su misericordia, por el Espíritu Santo, podemos ser hechos guardadores de la ley. Y eso es interesante, amigo, porque esa es la única forma de poder cumplir la ley. Eso también lo encontramos en el libro de Salmos 119, 88. Mira lo que dice aquí el texto. Dice, Ya, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En otra versión dice mandamientos o mandatos. ¿Cómo puedo hacerlo? La clave está aquí. Vivifícame.
conforme a tu misericordia. Señor, si tú me vivificas, dice el salmista, si tú me vivificas, yo guardaré los testimonios de tu boca. Amigo, no podemos guardar los testimonios o los mandamientos de Dios por nuestra cuenta. Es algo imposible. El salmista aquí reconoce que no se puede. Pero si Dios nos vivifica, conforme a su misericordia, podemos hacerlo. ¿Y cómo se logra esto? Vamos a Romanos 8. En Romanos 8 encontramos el texto de viviendo en el Espíritu, amigo. Y mira lo que dice aquí el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos de Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es por medio del Espíritu de Dios. Es Él quien nos vivifica. Es Él quien nos resucita, quien nos levanta, nos vivifica, nos da su Espíritu para que cumplamos su ley. Eso, amigo, de hecho se encontraba en el Antiguo Testamento. Como te decía, el Antiguo Testamento decía todo lo que Dios quería de nosotros. Y mira lo que es el Antiguo Testamento en Ezequiel 36 y el versículo 26 dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y atención, ¿qué más hace Dios? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? El Es Espíritu. impresionante, ¿no? Es impresionante porque lo deja bien claro. Porque hoy en día muchas denominaciones interpretan que tienen el espíritu cuando empiezan a hablar en lenguas que muchas veces ellos no entienden o empiezan a saltar de una forma así. Y Dios lo deja bien claro, dice: yo les daré un nuevo corazón primeramente porque son un poco rebeldes, son tercos, son bien duros. Y les voy a dar uno de carne para que sean más dóciles, más suavecitos, más humildes. Y en esa humildad, en esa capacidad de poner atención, de atender, de entregarse, también les voy a dar mi espíritu. Y mi espíritu en ustedes, con la humildad de ustedes, hará posible que ustedes puedan guardar mis mandamientos. Entonces, es maravilloso. Dios no nos da solo instrucciones, no nos da solo la palabra, ¿sí? Y de hecho, pues, ahí nos llama la atención, yo creo que también como para ir culminando, cerrando, la siguiente lección decía saber y hacer, ¿sí? Y me encantan las palabras del Señor Jesucristo porque es Dios, ¿sí? Y cuando Él vino a este mundo, no simplemente vino a este mundo como cuando nosotros vamos a la casa de un amigo o a algún lugar de paseo, a ver cualquier cosa, a decir cualquier cosa. Él vino a este mundo con un propósito. Y sí, y era pues de enseñar el camino hacia la patria celestial, el camino correcto. Y eso lo dejó claro en su palabra. Y él hizo este llamado y esta exhortación para que ninguna persona se perdiera de ese camino hacia la patria celestial y enseñó y le dijo a la gente: cualquiera que me oye y edifica sobre aquello que está escuchando, es decir, obedece sobre aquello que está escuchando, lo pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vendrán tempestades y todo el mundo se podrá venir abajo, pero él va a permanecer hasta que yo vuelva, hasta que todo sea restaurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la roca es Cristo y nosotros no solo tenemos que oír su palabra, sino que Él también nos hace un mandato. Oír la palabra de Dios principalmente, no la de los hombres, y edifiquen, dice, hagan algo, es decir, pónganla en práctica, tráiganla a su vida porque mi palabra viene con el Espíritu Santo y ustedes vamos a poder tener una muy buena relación. De hecho, la relación que tanto nosotros anhelamos realmente, la de ser padre e hijo. Y queremos ser realmente hijos del Dios verdadero. Incluso yo cierro con esto, el texto bíblico dice, Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si yo quiero entrar al reino de los cielos,
pero yo tengo que ser un hijo realmente de Dios, ¿sí? Para yo poder entrar al reino de mi Padre. Y Cristo, que es el Hijo por excelencia, el Hijo realmente del Padre, y nosotros somos adoptados, pero también nos da ese privilegio de ser llamados hijos, nos enseñó que es escuchando sus palabras y poniéndolas en práctica. Y pues eso nos invita, ¿no? A leer más las Escrituras y no solo saber, sino también hacer. Porque no son los oidores de la ley, hay un texto bíblico que dice, ¿no? Sino los En hacedores, Romanos, ajá, los que sino serán los hacedores. justificados. Los que... Es un llamado a una relación con Dios, una relación con Amén. Cristo, una relación cercana, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de Dios. Hoy en día, amigo Elvis, es fácil hacerse llamar cristiano. Es fácil decir, hey, yo soy cristiano. Pero una cosa es decirlo de palabra, de boca, y otra muy diferente es serlo de verdad. Porque, amigo, aquí está la misión. ¿Cuál es la misión? La misión es hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. Dios me muestra su voluntad. Y Dios me llama a hacer lo que Él quiere, la voluntad de Él, porque me llama a seguir el ejemplo de Jesús, a ser semejante a Jesús, aquel que dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yo no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hago, lo que digo. Es bien interesante porque Cristo viene aquí a mostrarnos cómo es un hijo de Dios de verdad. Él es el hijo de Dios, pero todos somos llamados a ser hijos de Dios. Recuerda, 1 Juan 3, versículo 1. Mirad que hemos dado al Padre para ser llamados hijos de Dios. Todos somos llamados a ser hijos de Dios, pero solamente aquel que entierre al yo y que deje a un lado su voluntad y decida hacer la voluntad de Dios, que se rinda por completo para que Dios guíe su caminar, será considerado un hijo de Dios. Es la única forma. Y aquí eso es bien interesante, amigo, porque tú citaste también, Jesús cierra de esa manera el Sermón del Monte, con esta analogía de un hombre que construye la casa sobre la roca. Porque a fin de cuentas, si nosotros queremos hacer nuestra justicia, nuestras obras, alcanzar la justicia por nuestras obras, es como que construimos una casa sobre la arena. Y esa justicia no perdura. Esa justicia no sirve para nada. De hecho, es un trapo de inmundicia, lo considera Jehová, según el profeta Isaías. Nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Pero cuando uno se sujeta de la justicia de Cristo, la justicia que se alcanza por la fe, la justicia que se encuentra en el Evangelio, que es Cristo, cuando uno se aferra por la fe a esa justicia, entonces esa justicia se convierte en mi justicia. Porque ahora es Él quien vive. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo del Hombre, el cual me amó y se entrega siguiendo por mí. Dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El justo vivirá por la fe. ¿Qué es la fe? Esto era parte de la anterior lección, pero yo resumí en esto. La fe es oír la voz de Dios en el corazón. Amigo, ¿por qué a veces nos limitamos? ¿Por qué a veces no vemos milagros de nuestra vida? Porque nosotros limitamos el poder de Dios. Porque somos nosotros los que queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestro plan, nuestra idea. Señor, voy a hacer la misión de esta manera. En la misión hay dos maneras de hacerlo. Una, tú vas y dices, ok, vamos a hacer este plan, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir en grupos, en parejas misioneras, o en grupos de 5, de 10, de 20, ok, grupos de 70. Luego hacemos un montón de cosas y mientras hacemos, oramos y pedimos a Dios que nos bendiga para que haya muchos frutos. Una manera. Otra manera, la segunda manera, Señor, ¿cuál es el plan aquí? No sabemos qué hacemos. Señor, ¿vamos de 2? ¿Vamos de 10? ¿Vamos de 70? Dinos tú el plan. Dinos cómo hacemos de aquí. Amigo, a veces nos desesperamos porque decimos, no, es que hay que hacerlo rápido. Nos desesperamos y no esperamos. Bien, la Biblia te dice que los que esperan serán renovados. Eso dice Isaías 40. Van a ser renovados por el Espíritu de Dios. Y van a ser puestos sobre lomos de águilas. Es Dios quien da el plan. Es Dios quien da la fuerza. ¿Cómo es que podremos acabar de predicar el Evangelio? Por el testimonio. Es el Espíritu Santo quien nos dirige, es el Espíritu Santo quien debe guiarnos, quien debe mostrarnos qué hacer, qué decir y hasta qué pedir. Como en Romanos 8:26. ¿Y qué hemos de pedir como conviene, dice el texto?
No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos indecibles. Es Él quien hace el plan. Es Él quien hace la obra. Así que es Él quien nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo es Él quien nos limpia, es el que nos transforma y es el que nos lleva a hacer su voluntad. Y aquí dice Hebreos 13, 20, 21. Mira lo que es el texto. Te lo voy aquí a poner. Porque en esta declaración se resume lo que Dios busca. Hebreos 13, versículo 20, 21. Mira esto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, que por cierto, de esto habla el Evangelio, de esto habla la Biblia, que Dios envió en propiciación nuestra por causa del pecado del hombre, por causa de que nos alejamos de Dios. Él nos amó tanto que nos dio un Salvador. Envió a su Hijo en propiciación de los pecados nuestros. ¿Para qué? Por la sangre del pacto eterno. Mira lo que va a hacer. Versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué cosa? Para que hagáis su voluntad, no nuestra voluntad. No es lo que yo quiero, es su voluntad. ¿Y cómo lo hace? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Porque recuerda, acorde a Mateo 7, nos dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién hace la voluntad de Él? Él mismo. Haciendo Él en vosotros. Es Dios quien lo hace en nosotros. Es Dios quien nos capacita, quien nos habilita, quien nos vivifica. Leemos los Salmos 119, ¿te acuerdas? Y Romanos 8. Es Sí. Él quien nos vivifica. Y es Él quien nos lleva a ser hacedores de la ley. No solamente oidores, sino hacedores. Porque quien ama a Dios no se obliga a guardar algo, sino que lo hace como resultado del amor. Lo hace porque lo ama, lo hace porque sabe que eso es lo mejor para él. El Evangelio, amigo Elvis, no solamente implica perdón de pecados. El Evangelio también te limpia de toda maldad. Es decir, te pone en armonía con su ley para que hagas su voluntad y no la tuya. Por eso es tan importante que el Evangelio y la ley van de la mano. Aquí está la respuesta al problema del pecado. Cristo Jesús, el Evangelio. Cristo, la ley personificada. Cristo, el autor y consumador de la fe. Amigo Elvis, palabras finales. Amén. Bueno, yo pienso que para finalizar, deberíamos pues como decías tú, en vez de preocuparnos tanto y apresurarnos tanto y asustarnos tanto, de dedicarnos a reposar, a descansar, a pasar más tiempo con Cristo Jesús, a conocer realmente su palabra, ¿sí? Porque muchas veces hoy en día se conoce la palabra de Dios, en muchos lugares se la cita, pero el contexto o realmente la idea que quieren dar está totalmente distorsionada. Entonces yo pienso que eso sería lo primordial, conocer realmente qué fue lo que dijo Dios, qué fue lo que quiso decir y pues saber qué fue lo que Dios quiso decir y por la gracia de Dios y el poder de su Santo Espíritu hacer. Entonces es lo que nos enseña, ¿no? La ley nos enseña realmente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y nos invita a que no solo seamos oidores, sino que pues seamos autores también en nuestra vida, seamos hacedores. Eso de mi parte. Bien, amigo. Entonces yo creo que está claro el punto. Que nos hemos tardado un poco más de lo acostumbrado. Y Sí, ¿verdad? pues esperamos, amigo querido, pues que esto haya sido de bendición para todos. Y no queremos despedir esto, y despedirnos de ustedes, amigos queridos, que se han quedado hasta este minuto, sin una última oración. ¿Te parece, amigo Elvis, si podemos cerrar con broche de oro Claro, esta por oración? supuesto. Amado y Cristo, buen Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Dios de misericordia y justicia, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, en este día por lo bondadoso que eres y porque, Señor, tú llenas nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra. Gracias, Señor, por esa bendita palabra. Y gracias, Señor, por este conocimiento que tú nos das por el Espíritu Santo. Gracias por él, Señor. Gracias por esa dádiva. Gracias por la dádiva de Cristo al mundo entero, por el evangelio que tú repartiste
a todo hombre, Señor, para que todo hombre pueda sentir la necesidad de salvación, la necesidad de Cristo Jesús viviendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este momento, a que estas palabras calen en lo más profundo del corazón y que, aferrados por la fe a Cristo Jesús, aferrados por la fe a Él, podamos ser justificados, ser hechos nuevos y ser hechos obedientes a la ley de Dios, para que podamos vivir en santidad y en armonía con tu voluntad, para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Es lo que te pedimos, Señor, en este momento. Te lo pedimos confiando en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien, amigo, gracias por tu compañía. Esperamos pues que en otra ocasión podamos seguir otra vez con otro estudio. Y pues, amigos, los que se han quedado aquí, no se olviden pues de darle me gusta, de si usted gusta compartir ese estudio, no se quede ahí, compártalo para que ustedes también puedan conocer y puedan también pues seguir creciendo en gracia y en conocimiento para con Dios. Amigo Elvis, que Dios te bendiga. Amigos, Amén. con ustedes también. Chao, Que chao. Dios los bendiga. Ya está sonando la alarma ya. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.